Capítulo 396. Cristales del Ganges. El maestro ancestral Dao Zhang suspiró y no habló más. Le resultó imposible persuadir a Nieli. Y lo que dijo Nieli también tenía sentido. El problema era que la situación actual del universo no se podía explicar en 2 o 3 frases. Nieli miró al vacío y anunció con firmeza: «Puedo romper el sello del tiempo y el espacio incluso sin su ayuda». A Nieli no le importaba si el señor demonio había heredado el legado del maestro ancestral Dao Zhang. Aún así mataría al señor demonio y vengaría a Yezón. Dado que el señor demonio era una de las reencarnaciones, el plan de buscar las 6 reencarnaciones ya no era posible. Solo el libro del espíritu demoníaco temporal podría ayudarlo ahora. Sin embargo, Nieli ya no sabía dónde estaba el libro. Nieli suspiró para sus adentros. Afortunadamente, todavía le quedaban 200 años, así que pudo tomarse su tiempo para buscarlo. El maestro ancestral Dao Zhang anunció: «Elegí al que sucederá a mi legado y te pasé la página remanente del libro del espíritu demoníaco temporal. Mi misión está completa y pronto mi intención se disipará. Has elegido un camino peligroso sobre el que no tengo control, así que haz lo mejor que puedas. Una última cosa. Hay muchos tesoros escondidos aquí, tómalos si lo deseas. Pero recuerde que aquí han muerto al menos decenas de millones de personas. Aunque controlo el palacio divino ilusorio del vacío, no lo construí. Considerar cuidadosamente». Mientras la voz hablaba, se alejó y finalmente desapareció. Nieli se dio cuenta de que el maestro ancestral Dao Zhang se había desvanecido. Se quedó en silencio mientras intentaba digerir toda la información que acababa de recibir. Sabía que el emperador sabio era poderoso y eso no podía disuadirlo. Se preguntó acerca de los tesoros aún ocultos en el palacio divino ilusorio del vacío. Nieli decidió que buscaría esos tesoros primero. De repente, una carcajada resonó en las paredes. «Ajajajajaja, ese maestro ancestral Dao Zhang finalmente ha muerto. A partir de ahora, yo estoy a cargo», anunció la voz. Las cejas de Nieli se fruncieron. «¿Quién es ese?». Todos en el palacio divino ilusorio del vacío podían escuchar esa voz atronadora. Levantaron la cabeza hacia el aire vacío con expresiones de desconcierto. Nadie sabía lo que estaba pasando. El santo hijo de la llama divina frunció el ceño por un momento mientras miraba al vacío. Sus subordinados ya habían determinado la ubicación de la puerta de la vida y actualmente estaban en camino hacia ella. Sin embargo, esa voz lo hizo dudar. ¿Podría haber un experto supremo escondido en el palacio divino ilusorio del vacío? Yang Yang y su grupo acababan de llegar al exterior del palacio divino ilusorio del vacío. Aparte de su secta Esquiblace, los demás también habían llegado, incluidas las sectas Plumas Divinas y Nota Celestial. Todavía no sabían cómo romper la enorme formación dentro del salón principal. La voz volvió a reír. «Olvidé presentarme. Soy el palacio divino ilusorio del vacío. Durante los últimos 10 millones de años, gradualmente fui formando mi propia conciencia. Nunca me mostré por culpa de ese viejo imbécil, el maestro ancestral Dao Zhang. Pero ahora he ganado mi libertad. De ahora en adelante, todos dentro del palacio divino ilusorio del vacío tienen que obedecerme». Pensar que este palacio divino ilusorio del vacío en realidad había formado su propia intención poderosa. El palacio de la ilusión del vacío chilló con una risa burlona mientras continuaba: «He sellado todas las salidas. Hay un total de 23.672 personas atrapadas aquí. Ahora, juguemos un juego. Tienes 2 opciones. Primero, muere y vete a casa. En segundo lugar, he escondido muchos cristales del Ganges dentro del palacio. A las 6 personas con más cristales del Ganges se les permitirá distribuir los tesoros entre ellos y salir vivos del palacio. Tienes 3 horas. El juego comienza ahora». La expresión del santo hijo Liwo se volvió fría como una piedra. Todavía no estaba seguro de lo que acababa de pasar. Incluso Yang Yang estaba desconcertado. Nieli permaneció en silencio, ya que sintió que algo estaba mal. Sin embargo, las salidas habían sido selladas. Si quisiera obtener los tesoros, tendría que luchar por los cristales del Ganges. De lo contrario, tendría que morir para volver a casa.
Pasillo exterior. Todo el mundo estaba confundido acerca de los cristales del Ganges. ¿Dónde se suponía que debían estar? Entonces, de repente, decenas de miles de cristales del Ganges llovieron del cielo. Esos son cristales del Ganges. Una figura voló hacia adelante y se abalanzó sobre los cristales del Ganges. Soy el venerable trueno divino de la secta demonio Pentastrique. Aquellos que se opongan a mí serán asesinados. No podemos permitirle tener los cristales del Ganges. Los otros expertos de las sectas divinas cargaron hacia la lluvia de cristales. Venerable Gottunder agitó su mano derecha y apuntó un rayo divino al experto que lo perseguía. Ya te dije que no pelearas conmigo por eso. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco. Varios expertos de Heavenly Star Realm no lograron esquivarlo a tiempo. Fueron instantáneamente hechos pedazos por el rayo. Es un experto en Dao del Reino Dragón. Las expresiones de todos cambiaron. Los expertos de Dao of Dragon Realm rara vez aparecían en el mundo exterior. Los pasos de la cultivación son así. Comenzando en el reino destino celestial, tus almas destino comienzan a reunirse dentro de tu cuerpo. Una vez que alcances el destino 9, podrás morir un total de 9 veces. Por lo tanto, morir no fue gran cosa. Sin embargo, una vez que alcances el reino Dao del dragón, tus 9 destinos se convertirán en uno. Sería malo si volvieras a morir después de eso. La gente suele apreciar sus vidas, especialmente los expertos del Dao of Dragon Realm. La mayoría de ellos no estarían dispuestos a arriesgar sus vidas en el mundo exterior, a menos que tuvieran alguna técnica secreta bajo la manga. Pero incluso si tuvieran una técnica especial para proteger su vida, aún así tendrían que ser cautelosos. La expresión del venerable Gottunder era muy seria. HMPH, HMPH, aquellos que intenten robar mis cristales del Ganges serán asesinados. En el momento en que sus palabras llegaron a sus oídos, varios expertos del reino del eje celestial agarraron algunos otros cristales del Ganges. Incluso si venerable Gottunder fuera fuerte, no podría detener a tanta gente. Gottunder también rápidamente comenzó a apoderarse de los cristales del Ganges. Los demás temían la fuerza del venerable dios trueno, pero también perseguían los cristales del Ganges como locos. Había decenas de miles de cristales del Ganges. Surgieron algunas batallas, en las que participaron 5 o 6 mil personas, pero solo murieron 2 o 3 mil. A medida que la lucha se prolongaba, el palacio divino ilusorio del vacío se aseguró de dejar caer, misteriosamente, cantidades masivas de cristales del Ganges en los lugares donde las multitudes eran más grandes. Las peleas se intensificaron. Un subordinado se volvió hacia el Santo Hijo Li Wo y le preguntó: «Santo Hijo, ¿qué debemos hacer? La gente en los pasillos exteriores ya está luchando por los cristales del Ganges. ¿Deberíamos unirnos a ellos?». Sin embargo, ya habían hecho grandes esfuerzos para encontrar la puerta de la vida. El Santo Hijo Li Wo guardó silencio y luego ordenó solemnemente: «Olvídate de ellos. Que peleen entre ellos. Todos, síganme al salón principal». Luego, el Santo Hijo se dio la vuelta y guió a sus hombres por el camino. Mientras eso sucedía, Yan Yang y sus miembros de la secta Esquiblace estaban en medio de una batalla. Se apoderaron de miles de cristales del Ganges, pero también sufrieron muchas pérdidas. Cientos de muertes ocurrieron en tan solo un breve momento. Todo el mundo estaba frenético por los cristales del Ganges. Capítulo 397. No puedes llevarlo contigo. La masacre se intensificó cuando todos lucharon por los cristales del Ganges. Yan Yang miró los cadáveres que cubrían el suelo. Hilos de energía fluyeron de los cuerpos hacia la tierra. Luego miró hacia el frenesí, donde la gente se masacraba entre sí y arrebataba los cristales del Ganges. Algo no estaba bien. Todos, regresen. Deja los cristales del Ganges. Sígueme, ordenó Yan Yang mientras volaba en una dirección separada. Los miembros de la secta Esquiblace estaban confundidos, ya que no sabían por qué Yan Yang haría tal orden. Sin embargo, todavía lo siguieron. Corazón del salón principal. Nieli miró a su alrededor, pero no encontró ningún cristal del Ganges en el salón principal.
Atravesó una pequeña puerta mientras se dirigía hacia las profundidades del pasillo. En el otro extremo del salón había docenas de estatuas, todas cubiertas con patrones de inscripciones. La comisura de la boca de Nieli se torció en una sonrisa. Según sus cálculos, una estatua entre estas docenas debería ser la correcta. Estas estatuas podrían haber engañado fácilmente a cualquiera excepto a Nieli. Se quedó quieto mientras pensaba las cosas. Mientras Nieli reflexionaba, la imponente pared de cristal de jade de repente se derrumbó y un largo pasaje se abrió ante los ojos de todos los que estaban cultivando. La multitud quedó atónita. No importa cuánto lo intentaron, nunca pudieron entrar a la pared de cristal de jade. Entonces, ¿por qué se abrió de repente por sí solo? Vamos. Entra y echa un vistazo. Asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco un experto tras otro corrió por la entrada. En sus mentes, el palacio divino ilusorio del vacío debe ocultar tesoros infinitos. La puerta de la vida también se abrió y torrentes de expertos la atravesaron. Nieli pasó junto a una estatua tras otra. Ya había determinado que esos 7 no eran los correctos. Un resoplido profundo y furioso sonó desde las profundidades del palacio divino ilusorio del vacío. ¿Quién se atreve a molestarme? Deja este instante. De lo contrario, no me culpes por ser descortés. La voz retumbó como un trueno. Nieli miró hacia las profundidades del palacio divino ilusorio del vacío. ¿Quién eres? La voz respondió con una escalofriante intención asesina. Soy el palacio divino ilusorio del vacío. Todo lo que hay dentro está controlado por mí. Si quisiera, podría convertir en cenizas a todos los seres vivos que hay aquí dentro. No deberías estar aquí. Salir ahora. Oh. Nieli asintió. Siguió examinando estas estatuas. La voz se volvió más furiosa. ¿Entiendes las palabras? Piérdase, o si no, no me culpes por ser descortés. Nieli respondió con calma, bueno, en ese caso, no tienes que preocuparte por ser descortés. Después de todo, solo soy un reino destino celestial. No es gran cosa incluso si muero. Nieli había descartado totalmente sus preocupaciones por la vida y la muerte. La voz se quedó en silencio por un breve momento antes de decir, si no le tienes miedo a la muerte, ¿por qué no luchar por los cristales del Ganges en el salón exterior? De esa manera, tendrás la oportunidad de obtener los tesoros escondidos dentro del palacio divino ilusorio del vacío. Solo soy un humilde reino destino celestial, mientras que la gente de afuera son al menos de los reinos estrella celestial o eje. ¿Cómo podría competir con ellos? Nieli dio unos pasos hacia adelante. La octava estatua tampoco tenía buen aspecto. La voz continuó razonando. El hecho de que seas un reino destino celestial no significa que no tengas ninguna oportunidad. He escondido cientos de miles de cristales del Ganges en una de las cámaras secretas del salón principal. Si escuchas mis instrucciones, te guiaré hacia ellas. De esa manera, podrás obtener fácilmente los tesoros del palacio divino ilusorio del vacío. ¿En realidad? Dijo Nieli con asombro. Por supuesto. Respondió la voz. Soy solo una hebra de la intención del palacio divino ilusorio del vacío. No necesito esos tesoros. ¿Por qué mentiría? ¿Qué tipo de tesoros se esconden dentro del palacio divino ilusorio del vacío? Nieli se acercó a la novena estatua. Tampoco parecía ser el punto crucial del conjunto. La voz respondió con tentación. Hay toneladas de tesoros en el palacio divino ilusorio del vacío. Solo hay decenas de millones de esencias de piedras espirituales doradas. Además de eso, hay innumerables artefactos. Solo una pequeña porción de ellos rivalizaría con la gran riqueza de una sola secta divina. Pero no me interesan esos. Respondió Nieli, mientras continuaba estudiando las estatuas. Aparte de los tesoros, también hay muchos artefactos divinos antiguos dentro del palacio divino ilusorio del vacío. Poderosos y antiguos artefactos divinos. Todo lo que se necesita es una gota de sangre y un reclamo de propiedad. Entonces podrías manejarlos y poseer una gran fuerza. Continuó la voz. Nieli sacudió la cabeza. No interesado. Entonces, ¿en qué estás interesado?
El tono de la voz era solemne y fríamente enojado. Creo que estas estatuas son bastante interesantes. Verás, en realidad soy un juglar ambulante. Respondió Nieli mientras estudiaba los patrones de inscripción en la estatua frente a él con gran interés. De repente, los ojos de Nieli fueron atraídos hacia una de las piernas de las estatuas. Era un trozo perdido de esencia de piedra espiritual dorada. Era solo una pieza, no una riqueza impactante. Sin embargo, fue mejor que nada. Nieli se agachó y lo recogió. En el momento en que lo hizo, la voz cambió a una histeria ensordecedora. Deja esa esencia de piedra espiritual dorada, es mío. Si te atreves a quitártelo, te mataré. Todo en este palacio divino ilusorio del vacío me pertenece, es mío, todo mío, nadie puede tocarlos, quien lo toque será asesinado, matar, 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 los mataré a todos. A nadie se le permite quitarme mis tesoros. La voz gimió, como una nota demoníaca entrando en los oídos de Nieli. Nieli todavía sostenía la esencia de piedra espiritual dorada en su mano derecha mientras fruncía el ceño ante la voz ensordecedora. Casi le destrozó los tímpanos. Era solo una pieza de esencia de piedra espiritual dorada. ¿Había realmente una necesidad de emocionarse tanto? De repente, a Nieli se le ocurrió una idea y la comisura de su boca se torció. Volvió a estudiar las estatuas. ¿No me escuchaste? Déjalo y golpéalo, de lo contrario, te daré un final trágico. La voz gruñó, como una musaraña que maldice en la calle. Nieli no estaba molesto en lo más mínimo, se estaba concentrando en los patrones de inscripción de las estatuas. Una figura tras otra voló suavemente hacia el salón principal y cargó hacia adelante sin la menor señal de obstáculo. Este ya es el salón principal. ¿Dónde están los tesoros del palacio? Buscaron apresuradamente antes de descubrir una pequeña puerta, bien cerrada. ¿Podría estar aquí? Capítulo 398. Dos santos hijos. Nieli no sabía si la voz realmente pertenecía al palacio divino ilusorio del vacío. Sin embargo, estaba seguro de que quería masacrar a todos usando los cristales del Ganges para volverlos unos contra otros. En cuanto a que las 6 personas que podían reunir la mayor cantidad de cristales del Ganges podían dividir los tesoros del palacio, eso era claramente una mentira. Esa voz era tan tacaña que no podía soportar separarse ni siquiera de una sola pieza de esencia de piedra espiritual dorada. Olvídate de todos los tesoros. Nieli estaba seguro de que la voz había distraído deliberadamente a los expertos de afuera para evitar que entraran aquí. Pronto, Nieli encontraría el punto crítico de este conjunto de patrones de inscripción. De repente, Xiao Yu y Gu Yazi entraron volando. Xiao Yu vio a Nieli y dijo con voz ansiosa: «Nieli, los expertos de afuera han entrado. ¿Qué debemos hacer?» Nieli frunció el ceño por un momento. Ahora, sería más difícil para él resolver el conjunto de patrones de inscripción. «Sígueme». Nieli ladró mientras volaba hacia un rincón con Xiao Yu y Gu Yazi. Cientos de expertos entraron al salón principal y comenzaron a buscar tesoros. Se escabulleron de un lado a otro sobre el conjunto de patrones de inscripción sin darse cuenta de lo que realmente era. El grupo de 3 de Nieli se acurrucó en un rincón y los observó. Gu Yazi estaba en guardia completa. Debería haber sido extremadamente difícil para alguien romper la pared de cristal de jade y entrar a esta cámara. Sin embargo, la realidad era que un gran número de expertos habían llegado hasta aquí. Nieli estaba seguro de que el palacio divino ilusorio del vacío lo había hecho a propósito, para mantenerlo alejado del conjunto de patrones de inscripción. Hay cristales del Ganges. Tantos de ellos. Cientos de miles de cristales del Ganges repentinamente llovieron en el centro del conjunto de patrones de inscripción. Los ojos de todos se pusieron rojos de codicia cuando se reanudó la matanza. Estalló una batalla caótica. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco. La energía recorrió la habitación mientras la sangre fresca salpicaba. Todos ellos parecían haberse vuelto locos mientras luchaban por los cristales del Ganges. Después de todo, había varios cientos de miles de cristales del Ganges reunidos aquí. Si uno de ellos lograra matar a los demás y recolectar todos los cristales,
instantáneamente saltaría al top 6. Incluso Wu Yazi se vio afectado por el ansioso frenesí. Después de todo, había tantos cristales del Ganges aquí y no quería perder la oportunidad. Nieli lo empujó hacia atrás. No lo hagas, déjenlos pelear. ¿Por qué? Wu Yazi miró a Nieli, desconcertado. Nieli transmitió su voz a Wu Yazi. ¿No crees que es extraño? Todos esos expertos se están matando unos a otros por estos cristales del Ganges. Wu Yazi se dio cuenta y se estremeció. Permaneció junto a Nieli y Xiao Yu, protegiéndolos. Nieli había entrado a la habitación antes que ellos, es muy probable que haya notado algo. Mientras Wu Yazi protegiera a Nieli, había una alta probabilidad de que pudieran obtener los tesoros del palacio divino ilusorio del vacío. Otros 500 o 600 expertos entraron en la cámara y alimentaron la batalla. Un breve momento después, llegó otro grupo, trayendo 200 o 300 personas. Fue el Santo Hijo Li Wo y sus hombres. El Santo Hijo miró a los expertos en lucha y los cristales del Ganges esparcidos por el suelo y dijo, «Maten a todos, no dejes escapar ni uno solo». Los expertos que estaban detrás de Li Wo saltaron hacia adelante y comenzaron a matar. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco los miembros de la secta del dios demonio masacraron a cientos a la vez. Fue una masacre unilateral. 5 de ellos se abalanzaron hacia Wu Yazi. Wu Yazi sacó una medalla y gritó, «Soy de la secta del dios demonio». Los 5 expertos vieron la medalla y dudaron. Luego dieron media vuelta y cargaron en la otra dirección. El Santo Hijo Li Wo había provocado a los otros expertos. Se dieron cuenta de que si continuaban luchando entre sí, el Santo Hijo los mataría a todos. Por lo tanto, rápidamente unieron fuerzas para enfrentar a la secta del dios demonio. El Santo Hijo Li Wo miró a los expertos y resopló con frialdad, «Se están sobreestimando». Nieli transmitió su voz a Wu Yazi y le preguntó, «¿Quién es ese tipo?» Wu Yazi parecía tener un poco de falta de confianza y dijo, «Él es el Santo Hijo Li Wo de la secta del dios demonio y el que tiene más probabilidades de convertirse en el próximo maestro de secta. Tú y Xiao Yu debéis contener vuestras auras. Definitivamente no pueden dejarse descubrir. Si descubre que usé el sacrificio de sangre demoníaca contigo, entonces estoy condenado». ¿El Santo Hijo Li Wo? Nieli había oído hablar de él en su vida anterior. El Santo Hijo Li Wo de hecho se había convertido en el maestro de secta de la secta del dios demonio y en una figura dominante del futuro. Él fue quien dirigió la secta dios demonio para destruir el salón del alma de la secta Plumas Divinas. Ese fue el comienzo de la caída de la secta Plumas Divinas. Nieli nunca esperó encontrarlo aquí. Nieli contuvo su aura. Si el Santo Hijo Li Wo descubriera que habían usado el sacrificio de sangre del demonio, entonces los 3 serían asesinados. El Santo Hijo Li Wo recorrió fríamente con la mirada al grupo de 3 de Wu Yazi y luego miró hacia otro lado. Wu Yazi tenía una posición decente dentro de la secta del dios demonio y aún así, estaba por debajo de la de Li Wo. Sin embargo, como él también es de la secta del dios demonio, el Santo Hijo Li Wo no iba a hacerle nada. Los subordinados del Santo Hijo Li Wo eran simplemente demasiado poderosos, además de eso, poseían artefactos de alta calidad. Los otros expertos fueron masacrados tan a fondo que ni siquiera una quinta parte de ellos quedó en pie. La mayoría de los cristales del Ganges habían caído en manos de Li Wo. Li Wo fijó sus ojos en las 10 estatuas y frunció el ceño. Los cadáveres cubrían el suelo y la sangre fresca corría en ríos. Sin embargo, los patrones de inscripción brillaban aún más a través del rojo. El corazón de Nieli se estremeció cuando vio al Santo Hijo centrándose en los patrones de inscripción. ¿Podría estar calculando la matriz del patrón de inscripción? Mientras el Santo Hijo Li Wo reflexionaba, otras 200 o 300 personas entraron a la cámara, lideradas por Yan Yang de la secta Esquiblace. Yan Yang observó su entorno y una luz fría brilló en sus ojos cuando vio al Santo Hijo Li Wo. Li Wo definitivamente sería un oponente difícil. Sin embargo, no había miedo en los ojos de Yan Yang, solo ardía con espíritu de lucha. Uno oscuro y otro claro.
El santo hijo de la secta del dios demonio y el santo hijo de la secta Esquíblace estaban reunidos en esta pequeña cámara trasera. El corazón de Nieli se estremeció de nuevo ante la entrada de Yan Yang. Nunca pensó que él también estaría aquí. Parecía que las cosas estaban a punto de ponerse animadas. Los santos hijos de dos sectas principales. Ninguno cedería el paso al otro. Nieli se preguntó si tendrían la oportunidad de abrir el conjunto de patrones de inscripción. Capítulo 399. Equilibrio. Un escalofrío pasó por los ojos del santo hijo Liwo mientras miraba al santo hijo Yan Yang. No quiero causar ningún problema hoy. Yan Yang, te dejaré llevar a tus hombres y marcharte. De lo contrario, tú y tus hombres dejaréis vuestros cadáveres aquí mismo. Las cejas de Yan Yang se torcieron mientras su espíritu de lucha se elevaba. Santo hijo Liwo, puede que no sea tan fuerte, pero los discípulos de la secta Esquíblace nunca temerán. Si eliges la paz, entonces la dejaremos estar. Pero si quieres la guerra, entonces los discípulos de la secta Esquíblace estarán encantados de acompañarte. El santo hijo Liwo resopló fríamente. Emin, veamos qué tan capaz es tu secta Esquíblace. Un aura majestuosa surgió hacia Yan Yang. Yan Yang gruñó y su cuerpo se transformó rápidamente en una enorme bestia dragón con cuernos dorados. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas doradas que reflejaban un poder escalofriante. La ira pasó por los ojos del santo hijo Liwo. ¿Cómo te atreves a invocar un espíritu demoníaco? Los humanos eran naturalmente más débiles que los demonios. Para compensarlo, los humanos habían ideado un método despreciable, cazaron espíritus demoníacos y los encarcelaron dentro de sus cuerpos. Los humanos y los demonios han sido enemigos irreconciliables desde tiempos inmemorables. Con el paso de los años, sus guerras se intensificaron, ya que cada raza deseaba aniquilar completamente a la otra. Llamas ardientes se encendieron sobre el santo hijo Liwo, y todo su cuerpo quedó adornado con lenguas de fuego escarlatas. Sus cejas se movieron y una energía informe emanó abruptamente de él. Los dos santos hijos de repente actuaron exactamente en el mismo momento, y sus figuras se convirtieron en dos rayos de luz. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco rayos de luz se esparcieron por el cielo. Era como si el cielo mismo estuviera siendo destrozado. Gu Yazi suspiró para sí mismo. Esos dos son verdaderamente dignos de los títulos de Hijo Santo, de las sectas Esquíblace y Demon. Bailan como rayos de luz y luchan con el poder del trueno. Sabía que era muy inferior a ellos. Los demás expertos también se lanzaron a la palestra. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a acercarse al lugar donde se enfrentaban los dos santos hijos. Una sola onda de choque de esa pelea podría matarlos instantáneamente. La situación se intensificó. Nieli frunció el ceño. Él y Yan Yang se conocieron una vez. Sin embargo, todavía sería demasiado difícil para el santo hijo Yan Yang derrotar a Liwo. Por otro lado, al santo hijo Liwo tampoco le resultaría fácil matar a Yan Yang. Estaban inmovilizados el uno por el otro, pero la batalla en sí fue demasiado intensa. A Nieli le iba a resultar aún más difícil abrir el conjunto de patrones de inscripción. Xiao Yu y Gu Yazi no pudieron evitar recurrir a Nieli. ¿Qué debemos hacer a continuación? ¿Qué más podemos hacer? Esperamos, por supuesto, dijo Nieli mientras cerraba los ojos y se recuperaba. Comenzó a refinar su cultivo, avanzando hacia el reino de la estrella celestial. Al ver las acciones de Nieli, Gu Yazi sonrió amargamente. Incluso en este tipo de situación, Nieli podría cultivarse pacíficamente. Pero no Gu Yazi, tenía que ser el guardaespaldas. Mientras los santos hijos Yan Yang y Liwo luchaban, otro grupo entró en la cámara, liderado por el venerable Gottunder de la secta demoníaca Pentastrike. Venerable Gottunder recorrió la habitación con la mirada y dijo: «Oh, ¿quién hubiera pensado que dos santos hijos, uno de las sectas Esquíblace y Demon God, estarían aquí? ¡Qué animado!». Su tono era bastante condescendiente, ya que estaba orgulloso de su edad, estaba clasificado por encima de Yan Yang y Liwo en términos de antigüedad. Yan Yang y Liwo continuaron su lucha.
El santo hijo Liwo aprovechó una ligera pausa en su lucha y le gritó al venerable Gottunder. Venerable trueno divino, nuestras sectas demoníacas del dios demonio y Pentastrike son una bajo el estandarte de la tierra santa demoníaca ancestral. Si me ayudas a derrotar a la secta Esquíblace, entonces estos cristales del Ganges serán tuyos. ¿Qué dices? Venerable dios trueno se burló. El santo hijo Liwo está tratando de hacer un trato conmigo. ¿Tenía la impresión de que el gran Liwo era un lobo solitario que nunca pidió ayuda a nadie? Yan Yang estaba un poco ansioso por la presencia del venerable Gottunder y vaciló. Liwo aprovechó la apertura y lo envió volando con un golpe con la palma en el pecho. Yan Yang pisoteó su pie mientras su energía y sangre aumentaban violentamente. Liwo era simplemente demasiado poderoso para que él pudiera derrotarlo. Sin mencionar al venerable trueno divino. Venerable Gottunder parecía indiferente. No quiero involucrarme en asuntos entre las sectas Esquíblace y Demongoth. Solo estoy aquí por los tesoros del palacio divino ilusorio del vacío. Ya tengo 60.000 cristales del Ganges en mi poder. Si obtengo otra porción, estaré entre los 6 primeros. Ustedes dos pueden hacer lo que quieran. El santo hijo Liwo resopló fríamente. Sabía exactamente qué tipo de persona era venerable Gottunder, famosa por ser despreciable y vil. Venerable Gottunder afirmó que no iba a interferir, pero Liwo sabía que solo era un pescador esperando el momento adecuado. Esperaría hasta que Liwo y Yan Yang se hubieran incapacitado mutuamente, luego se abalanzaría y robaría las ganancias. Liwo miró a Yan Yang. A pesar de que logró herir a Yan Yang, no hizo nada más. El santo hijo Liwo le dijo gravemente, «Es demasiado pronto para que intentes luchar contra mí, te dejaré libre esta vez». Yan Yang miró al santo hijo Liwo, luego al venerable Gottunder. Sabía que si hacía algún movimiento en ese momento, estaría firmando su sentencia de muerte. Tomó a sus hombres de la secta Esquíblace y voló para observar la situación desde la distancia. Venerable Gottunder frunció el ceño por un breve momento. Nunca esperó que el santo hijo Liwo hiciera tal cosa. No es de extrañar que todos dijeran que no era fácil tratar con el santo hijo Liwo, de hecho, es cierto. Venerable Gottunder sonrió levemente y dijo, «Los únicos calificados para dividir los tesoros del palacio divino ilusorio del vacío somos nosotros tres, ¿por qué no cooperamos para tomar los cristales del Ganges restantes?» La comisura de la boca de Yan Yang se torció. No había manera de que cooperara con las sectas del dios demonio o Pentastrike. El santo hijo Liwo se acercó lentamente al final de la cámara. Si están interesados en los cristales del Ganges, no duden en ayudarse, no tengo ningún interés en ellos. Venerable Gottunder frunció el ceño. ¿Qué planeaba hacer Liwo? Los ojos de Nieli se abrieron ante las acciones del santo hijo Liwo. ¿Podría haber visto a través de la profunda intención del conjunto de patrones de inscripción? El santo hijo Liwo parecía haber sentido algo mientras miraba hacia atrás en dirección a Nieli. Esos demoníacos ojos verdes parecían poder succionar tu alma. Nieli inmediatamente miró hacia otro lado con calma. No podía permitirse el lujo de dejar que Liwo se enterara del sacrificio de sangre del demonio, de lo contrario, las cosas podrían volverse extremadamente peligrosas. Liwo también miró hacia otro lado y hacia las estatuas. Parecía haber descubierto algo. Venerable Gottunder originalmente planeó pelear por los cristales del Ganges, sin embargo, perdió el interés cuando notó que el santo hijo Liwo y Yan Yang no estaban interesados. De repente sintió que algo estaba mal, pero no podía identificar qué era. Yan Yang miró al santo hijo Liwo con los ojos en blanco. Parecía haber entendido vagamente algo. Si venerable Gottunder quisiera los cristales del Ganges, podría conseguirlos. Todo el salón alcanzó un equilibrio incómodo. Nadie se movió. Capítulo 400. ¿Matriz rota? Nieli entrecerró los ojos. Parecía que el santo hijo Liwo realmente había notado algo. Yan Yang también parecía haber notado algo. En verdad, estos santos hijos de las principales sectas no eran personas comunes y corrientes. El santo hijo Liwo arrugó las cejas mientras estudiaba los patrones de inscripción en las estatuas. Sin embargo, Liwo claramente no podía trabajar tan rápido como Nieli.
Permaneció ante la primera estatua durante mucho tiempo sin dar un paso. Por supuesto, el conocimiento del Santo Hijo Liwo sobre los patrones de inscripción no podía igualar el de Nieli. Nieli había pasado una gran cantidad de tiempo estudiando dentro del libro del espíritu demoníaco temporal. Los diversos patrones de inscripción en ese libro no eran cosas que otros pudieran igualar. No había manera de que el Santo Hijo Liwo pudiera romper este patrón de inscripción en menos de medio mes. Venerable Gottunder esperó impacientemente al margen, luego saltó hacia adelante y reanudó la lucha por los cristales del Ganges. No sabía por qué los santos hijos Yan Yang y Liwo se habían detenido, pero ya no le importaba. No importa si son útiles, él seguirá adelante y se los llevará él mismo. Uno de los subordinados de Yan Yang le preguntó: «Santo Hijo, ¿qué debemos hacer a continuación? ¿Deberíamos seguir esperando?» Yan Yang miró a Liwo, que estaba a cierta distancia. Después de una breve pausa, Yan Yang respondió: «Buscaremos en otros lugares, por ahora, no hay necesidad de luchar por los cristales del Ganges». Por otro lado, Venerable Gottunder continuó luchando por los cristales del Ganges y masacró sin restricciones. Si Yan Yang y sus hombres se unían a la pelea, no había forma de que pudieran evitar una pelea con Venerable Gottunder. Si eso sucediera, sufrirían grandes bajas. Pero aquí tampoco había motivo para esperar. Sería mejor buscar primero otros tesoros en el palacio divino ilusorio del vacío. De repente, una voz oscura resonó por todo el palacio divino ilusorio del vacío: «Ya que has venido a mi palacio divino ilusorio del vacío, debes seguir las reglas. No me culpes por ser descortés con quienes rompen mis reglas. A aquellos que han irrumpido en el pasillo trasero, salgan. Solo aguarda la muerte». El palacio divino ilusorio del vacío comenzó a temblar violentamente, como si hubiera llegado el día del juicio final. Nieli no sabía que estaba tratando de hacer el palacio divino ilusorio del vacío, pero sintió que tenía miedo de que alguien rompiera el patrón de inscripción. Quería detenerlos a toda costa. Nieli no sabía exactamente a qué se dirigía el palacio divino ilusorio del vacío, pero sintió una presión invisible sobre él. El palacio divino ilusorio del vacío debe haber activado algún conjunto poderoso. Esta sed de sangre era demasiado poderosa. Si esto continuara, entonces todos los que estuvieran en el pasillo trasero serían asesinados. El Santo Hijo Liwo, el Santo Hijo Yan Yang y el Venerable Gottunder detuvieron sus movimientos. Parecía que el palacio divino ilusorio del vacío no los quería en el pasillo trasero. Es muy probable que aquí hubiera algo valioso escondido. Pero con sus personalidades, no había manera de que se fueran ahora. Todos los miembros de la secta Esquiblace miraron a Yan Yang. «Santo Hijo, ¿qué debemos hacer?» Yan Yang ordenó: «Obedece mis órdenes. Prepárese para retirarse en cualquier momento. Pero por eso esperaremos». Sus ojos se posaron en el Santo Hijo Liwo. La expresión del Santo Hijo Liwo era ilegible. Sintió que estas estatuas guardaban algún tipo de secreto, pero no pudo resolverlo en poco tiempo. Pero si se quedaba aquí demasiado tiempo, esa aura aterradora y asesina lo mataría. Sin embargo, él no estaba dispuesto a irse, así sin más. Si realmente hubiera un gran tesoro escondido dentro del palacio divino ilusorio del vacío, entonces se aseguraría de que nada de él cayera en manos de nadie más. Nieli pasó su mirada por Liwo, Yan Yang y Venerable Gottunder. Sus fuerzas se equilibraron perfectamente entre sí. Algo parpadeó en los ojos de Nieli. Quizás se arriesgaría. Nieli transmitió su voz a Wu Yazi. ¿Podría el Santo Hijo Liwo ver a través del sacrificio de sangre demonio en mí? Wu Yazi miró a Nieli, sin estar seguro de lo que estaba planeando. No, no en circunstancias normales. Si el sacrificio de sangre del demonio fuera tan fácil de ver, entonces no se llamaría sacrificio de sangre del demonio. No a menos que el Santo Hijo tenga algún tipo de artefacto divino especial. En ese caso, arriesguémonos. Nieli dio un paso al frente. Liwo, Yan Yang y Venerable Gottunder estaban divididos sobre si debían irse o no. En ese momento, Nieli habló. «Puedo romper el conjunto de patrones de inscripción». Todos los ojos se concentraron en Nieli. ¿Un reino destino celestial afirma que puede romper el conjunto de patrones de inscripción?
La mayoría de las expresiones eran dudosas. Después de todo, ni siquiera el santo hijo Liwo había podido resolverlo, a pesar de que había pasado tanto tiempo reflexionando sobre ello. Mientras tanto, Yang Yang y venerable Gottunder lo estudiaron. Mientras Yang Yang miraba a este joven demoníaco, de repente recordó cierto evento durante el intercambio entre sectas. Ese joven absolutamente brillante. A veces, el conocimiento y la experiencia de una persona no tenían nada que ver con su edad o su cultivo. El santo hijo Liwo miró a Nieli en silencio. La mirada del santo hijo Liwo cayó sobre Nieli mientras se quedaba en silencio por un momento. Luego dijo, «Hazlo». Mientras se hacía a un lado. Nieli miró a los tres y respondió, «Estoy seguro de que la intención del palacio divino ilusorio del vacío no quiere que abramos este conjunto de patrones de inscripción. Probablemente haya preparado algunos métodos para tratar con nosotros. Tengo una petición, por favor, deja tus rencores por el momento». «Ningún problema». Venerable Dios Trueno se encogió de hombros. De cualquier manera, él solo estaba allí por los tesoros y no le importaban las personas presentes. Yang Yang miró a Liwo. Aunque estaba en guardia, también entendió que no había nada que pudiera hacerle al santo hijo Liwo. «Yo tampoco tengo ningún problema con eso», dijo Yang Yang con calma. «No pelearé contra ellos, eso es todo». El santo hijo Liwo respondió con indiferencia. Nieli sabía que la cooperación total era imposible para esos tres, pero ya lo había planeado con anticipación. No sabía si empezarían a pelear, pero al menos no tenían motivos para pelear con él. Nieli no era una amenaza para ellos, por el contrario, incluso podría abrir los mecanismos de protección del palacio divino ilusorio del vacío. Nieli rápidamente estudió la matriz. Antes de que llegara el grupo de Liwo, Nieli ya había estudiado los patrones de inscripción de las primeras 3 estatuas. Mientras peleaban, Nieli había terminado de estudiar otros 5. Ya había descubierto dónde estaba el punto crítico. Ahora, todo lo que tenía que hacer era abrir la matriz. Sin embargo, no era una buena idea abrir el conjunto justo enfrente de esos 3, eso era como pedirle a un tigre su piel. Nieli transmitió su voz a Xiao Yu. «Si tienes la oportunidad, intenta escapar. Podría morir, pero puedo revivir en el salón del alma. Simplemente no quiero que tú también te veas atrapado en esto». Capítulo 401. Camino secreto. Si morimos, morimos juntos. Respondió Xiao Yu, firme y decidido. Nieli miró a Xiao Yu. Aunque vestía un traje de hombre, sus rasgos faciales eran conmovedores. Un rubor rojo cubrió el rostro de Xiao Yu. «¿Por qué me miras así?» Nieli se rió. «Jaja, no hay razón». Mientras todos los ojos estaban fijos en Nieli, se acercó a una de las estatuas. Gu Yazi movió sus ojos entre Nieli y Xiao Yu con una expresión dudosa. ¿Por qué tuvo la sensación de que algo andaba mal entre esos dos? ¿Qué están haciendo esos dos hombres? En el momento en que Nieli se acercó a la estatua, un gruñido enfurecido resonó en el pasillo. «Estas 36 estatuas forman mi conjunto secreto, aquellos que lo toquen serán asesinados». La intención del Palacio Divino Ilusorio del Vacío envió una onda informe de energía que se dirigió hacia Nieli. El santo hijo Liwo frunció el ceño. Con un movimiento de muñeca, un escudo de llamas escarlata apareció a 10 metros de distancia de Nieli. Asterisco auge. Asterisco la onda informe golpeó el escudo de llamas y explotó en chispas. El ataque no afectó a Nieli en lo más mínimo ya que se dispuso a romper el conjunto de patrones de inscripción. Sabía que antes de romper el patrón de inscripción, el santo hijo Liwo definitivamente lo protegería. La intención podría controlar todo el palacio divino ilusorio del vacío, pero no podía tocar a los expertos que estaban dentro. De lo contrario, no habrían sido necesarios los cristales del Ganges para hacer que los expertos se mataran entre sí. Nieli continuó escribiendo patrones de inscripción, que giraron y se hundieron en la estatua. El santo hijo Liwo observó desde un lado mientras el asombro pasaba por sus ojos. No podía entender la mayor parte de lo que Nieli estaba haciendo. Estaba claro que Nieli sabía mucho más sobre patrones de inscripción que él. Su corazón tembló levemente. Nunca esperó que Nieli tuviera tal habilidad,
porque él era solo un reino destino celestial. Y Nieli estaba junto con Wu Yazi. ¿Era uno de los miembros del clan o sirviente de Wu Yazi? Ciertamente tuvo suerte de tener a Nieli como subordinado. Nieli ignoraba por completo que el santo hijo Liwo estaba haciendo planes para él. Nieli se centró en romper los patrones de inscripción. Un diseño tras otro se hundió en la estatua. La intención del palacio divino ilusorio del vacío se volvió aún más ansiosa a medida que lanzaba más ataques hacia Nieli. Sin embargo, el santo hijo Liwo y los demás lograron bloquearlos a todos. Asterisco auge. Asterisco. En el momento en que el último patrón de inscripción se hundió en la estatua, todo el conjunto de estatuas comenzó a retumbar y moverse. Una entrada oscura apareció ante ellos. Un tramo de escaleras conducía a lo desconocido. Los ojos de todos se iluminaron al verlo. Ya habían registrado más del 80% del palacio divino ilusorio del vacío. Se las arreglaron para encontrar algunos tesoros, pero nada mucho. Este túnel conducía probablemente a la bóveda de los verdaderos tesoros. Yang Yang y venerable Gottunder llevaron a sus hombres a la habitación. Los tres intercambiaron miradas. Una luz astuta brilló a través de los ojos del venerable Gottunder. Me pregunto si hay trampas ocultas. Dos santos hijos, sería imposible para cualquiera de ustedes alcanzar los tesoros solo. ¿Por qué no unimos fuerzas y las dividimos en tres partes? Yang Yang se quedó en silencio por un momento. La justicia y el mal no pueden coexistir. Si cooperara con el venerable dios Trueno y el santo hijo Liwo, estaría ensuciando su reputación. Sin embargo, no era tan tonto como para no comprender sus propias circunstancias. Muy bien, respondió. El santo hijo Liwo agitó la mano, claro. Nieli corrió hacia ellos. No de tres maneras, sino de cuatro. Los subordinados de los tres partidos quedaron estupefactos. Este chico era demasiado atrevido. Un reino destino celestial en realidad estaba negociando con tres expertos cercanos al reino Dao del dragón. ¿Y quería una parte igual? Se preguntaron si el cerebro de Nieli estaba empapado. La curiosidad pasó por los ojos del venerable Gottunder. Nunca había conocido a un reino destino celestial que se atreviera a decir esas cosas delante de él. El santo hijo Liwo agitó la mano. Si hay tesoros, nos dividiremos con él. Si no fuera por él, no hubiéramos podido abrir este conjunto de patrones de inscripción. Por dentro, pensó, no hay manera de que este reino destino celestial haga tal petición si él no puede respaldarla. Si Nieli era capaz, entonces no había nada de malo en darle una parte. ¿Quién sabe? Tal vez incluso podría aceptar a Nieli como subordinado. Nieli era competente con los patrones de inscripción. También había muchas áreas ocultas en el reino de las ruinas dracónicas. Montañas de tesoros podrían aparecer con solo mover un dedo. Los talentos eran realmente más valiosos que los tesoros. Yang Yang habló. Yo también estoy de acuerdo. Desde su punto de vista, un tercio no era mucho más que un cuarto. Sin embargo, Nieli no les creyó en lo más mínimo. Si realmente hubiera algún tesoro, entonces esos tres pelearían. En realidad, Nieli había hecho la petición de probar sus personajes. También fue diseñado para hacer que le dieran más importancia a sí mismo como moneda de cambio. El santo hijo Liwo y el venerable dios Trueno realmente tuvieron buen juicio, sabían que Nieli era necesario si querían sus tesoros. Mientras tanto, Nieli tenía otros planes para Yang Yang. Venerable Gottunder miró hacia abajo a través del túnel, luego a los otros dos y preguntó, ¿quién es el primero? El santo hijo Liwo tomó una decisión decisiva. Cada uno de nosotros enviará a 10 personas. Suena bien. Venerable Gottunder y Yang Yang estuvieron de acuerdo. 30 personas rápidamente entraron en el camino. Un breve momento después, una serie de gritos miserables flotaron a través del túnel. 3 personas volvieron a salir, todas cubiertas de heridas. Un subordinado tomó sus manos e informó a Liwo. Informe al Santo Hijo. Hay muchas trampas en su interior. Casi todos morimos después de avanzar 500 metros. Liwo respondió, envía otros 30 hombres a investigar. Para estas sectas importantes, las vidas ni siquiera valían dinero.
¿Estaban intentando llenar las trampas con cadáveres? Nieli estaba absolutamente seguro de que podría romper las trampas, sin embargo, no lo dijo. Primero, tuvo que usar todas las fuerzas de Li Wo y Gottunder. Ola tras ola descendió hacia el túnel. Por fin, alguien regresó para informar que habían descubierto un enorme palacio subterráneo lleno de tesoros escondidos allí. ¡Vamos! Li Wo ladró mientras lideraba a un grupo de personas y entraba a la carga. Nieli se levantó y aterrizó también en el camino secreto. Xiao Yu lo siguió sin la menor vacilación. Wu Yazi lo siguió. Capítulo 402. Matriz de piedras. Esquispirit, Yang Yang y Venerable Gottunder también guiaron a sus hombres por el camino secreto. Ninguno de los dos quería quedarse atrás. Absolutamente no podían permitir que el santo hijo Li Wo se llevara todos los tesoros. Los cadáveres cubrían el suelo y el camino apestaba a sangre. El santo hijo Li Wo se volvió hacia Nieli mientras seguían volando. ¿Eres del clan mapache de sangre divina? Sí, asintió Nieli. Se mostró reacio a hablar. Si cometió un error y el santo hijo Li Wo descubrió la verdad, entonces las cosas podrían ponerse problemáticas. ¿Quién hubiera pensado que el clan mapache de sangre divina tenía tal genio, tan competente en patrones de inscripción? Promete tu lealtad y conviértete en mi asistente. ¿Qué dices? Dijo el santo hijo Li Wo. Había decenas de miembros de la secta del dios demonio que querían convertirse en su asistente. Por lo tanto, tiene curiosidad por saber qué pensaría Nieli acerca de que él tenga una alta opinión de Nieli. Muchas gracias al amable favor del santo hijo. Sin embargo, estoy acostumbrado a ser libre. Me temo que no puedo ser tu asistente. Respondió Nieli. Por supuesto, fue imposible aceptar la oferta. Si Nieli siguiera a Li Wo de regreso a la secta del dios demonio, entonces probablemente quedaría expuesto. El santo hijo Li Wo frunció el ceño por un breve momento de manera infeliz. Sin embargo, su expresión volvió a la normalidad un momento después. Ya que no estás dispuesto, olvídalo. El tono del santo hijo Li Wo volvió a la indiferencia. Nieli sonrió. Había esperado tal reacción, pero no le molestó, ya que sabía que el santo hijo Li Wo todavía necesitaba su ayuda. Mientras Nieli pudiera romper los patrones de inscripción, el santo hijo no lo ofendería descuidadamente con su inteligencia. Después de todo, ¿quién lo sabía? Tal vez llegaría el día en que el santo hijo Li Wo lo necesitaría nuevamente. Atravesaron el largo pasaje y emergieron a un vasto espacio. Este era un espacio sin paredes ni límites, solo un vasto vacío. Grandes trozos de piedra estaban suspendidos en el aire, numerosos y densos, como si sellaran el espacio mismo. Las piedras flotaban por el espacio, dejando rastros de luz en sus caminos. El corazón de Nieli se estremeció. Era el Esquispirit Stone Array. «¡Mira allá!», alguien gritó. Todos los ojos se volvieron hacia la distancia, más allá de las enormes piedras, donde vieron un tesoro de riquezas esparcidas en el espacio vacío. Si pudieran atravesar el conjunto de piedras, podrían obtener los tesoros. Sus ojos se deleitaron con las vistas, hasta que sus visiones nadaron. ¿Quién sabía cuántos tesoros antiguos había allí? El santo hijo Li Wo miró a Nieli y le preguntó, ¿qué tipo de conjunto es este? Nieli respondió, este conjunto parece bastante familiar. Definitivamente está lleno de innumerables profundidades. Necesitaré al menos 2 o 3 meses para romperlo. El santo hijo Li Wo guardó silencio. Ni siquiera podía intentar comprender las piedras densamente apiñadas que giraban ante sus ojos. Si Nieli les hubiera dicho rotundamente que no podía romperlo, entonces eso habría sido todo. Tal vez Li Wo incluso se habría llevado a Nieli con él en un intento de abrirse paso por la fuerza. Sin embargo, Nieli les había dicho que podía romperlo en 2 o 3 meses. Entonces, ¿qué deberían hacer? ¿Deberían esperar aquí o intentar romper la matriz? Yang Yang y Venerable Gottunder fruncieron el ceño. ¿2 o 3 meses? Definitivamente no fue poco tiempo. El santo hijo Li Wo permaneció en silencio por un momento antes de mirar a Nieli. Te quedarás aquí y te concentrarás en romper la matriz. Enviaremos algunas personas para que lo prueben. Bueno. Nieli asintió.
Lo mismo que antes, cada uno de nosotros enviará 10 personas. Propuso el santo hijo Liwo. Suena bien. Yang Yang y venerable Gottunder asintieron. 30 expertos del reino del eje celestial se reunieron rápidamente y volaron hacia el conjunto de piedras. Piedras flotantes danzaban en todas direcciones. En el momento en que entraron en la formación, comenzaron a deambular como si hubieran perdido el sentido de la orientación. Estaban atrapados y no podían salir. Algunos de los expertos blandían locamente sus puños hacia las rocas. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco. Los sonidos de los impactos resonaron, pero esas piedras no cedieron ni un centímetro. Esa basura. Venerable Gottunder no pudo evitar maldecir. Nieli interrumpió: no estoy de acuerdo, venerable Gottunder. No es porque sean incompetentes, sino porque la matriz tiene una forma de confundir a la gente. Al igual que la matriz de las 1000 ilusiones. Escapar de él depende de la suerte. Si envías unos cientos de personas, tendrás suerte si una o dos logran sobrevivir. ¿Y qué? ¿Nos sentamos y esperamos todo el día? Venerable Gottunder se quejó con impaciencia. ¿Esperando 2 o 3 meses? Y ni siquiera tenían garantizado el éxito. Gu Yazi intervino: esta matriz solo atrapa a las personas en lugar de matarlas. Podemos enviar a más personas. ¿Quién sabe? Tal vez 1 o 2 lo logren. Todos guardaron silencio. Eso parecía una posibilidad. El santo hijo Liwo miró a Gu Yazi y luego de nuevo a Nieli. Señaló a Nieli y dijo: él se queda aquí, Gu Yazi, tú y tu amigo seréis los primeros en entrar. Gu Yazi sonrió amargamente. Solo estaba tratando de ser útil, pero en lugar de eso, había cavado su propia tumba. No pudo evitar mirar a Nieli, quien no reaccionó. Él asintió con la cabeza y respondió impotente: está bien, entraremos primero. Gu Yazi saltó y voló hacia el conjunto de piedras. Xiao Yu miró a Nieli y lo escuchó decir: no te preocupes, no hay peligro dentro de este conjunto. Xiao Yu asintió y voló detrás de Gu Yazi. Tanto Gu Yazi como Xiao Yu habían entrado en la matriz. El santo hijo Liwo también parecía más tranquilo. Agitó su mano y todos sus subordinados entraron volando también. Yang Yang y venerable Gottunder reflexionaron y luego enviaron a sus hombres a la formación detrás de ellos. En el momento en que esos expertos entraron en el conjunto de piedras, comenzaron a girar en todas direcciones, atrapados. Nieli sonrió mientras enviaba una mirada significativa al trío. Me pregunto quién será el subordinado el primero en salir del conjunto de piedras. La respuesta está en manos del destino. El santo hijo Liwo permaneció en silencio. Yang Yang examinó de cerca a Nieli. Venerable Gottunder parecía más impaciente. Finalmente, venerable Gottunder dijo con incredulidad: ¿realmente vas a esperar aquí 2 o 3 meses? No tengo ese tipo de tiempo. No creo que este asqueroso conjunto pueda atraparme. Probablemente podría romper este conjunto en 2 o 3 meses. Puedes esperar aquí si quieres, pero yo voy a hacer mi movimiento. Venerable Gottunder se convirtió en un rayo de luz y se disparó hacia el conjunto de piedras. Solo quedaron los santos hijos Liwo y Yang Yang. Liwo se sentó en el suelo, cerró los ojos y comenzó a cultivar. Yang Yang también parecía muy paciente mientras se preparaba para esperar lentamente. Al ver esto, una sonrisa casi imperceptible apareció en el rostro de Nieli. Ahora, solo quedaban estos dos, sin mencionar que uno de ellos era Yang Yang. Las cosas serían mucho más fáciles de manejar de esta manera. Capítulo 403. Atrapado. El conjunto de piedras giraba de una manera misteriosa que dejaba a sus víctimas atrapadas e indefensas. Nieli vio que el santo hijo Liwo estaba sentado y cultivando, así que le dio la espalda a Liwo y se sentó también. La comisura de la boca de Nieli se torció mientras concentraba su voz en un hilo y se la transmitía a Yang Yang. Hermano mayor Yang Yang, nunca esperé que nos volviéramos a encontrar tan pronto. Yang Yang apretó las cejas ante la voz inesperada. De repente comprendió. Había estado sospechando la identidad de Nieli por un tiempo, pero ahora estaba seguro.
Nieli se había disfrazado de demonio. Yan Yang nunca esperó que el disfraz de Nieli fuera tan perfecto que ni siquiera él mismo pudiera ver a través de él. La boca de Yan Yang no se movió en absoluto mientras concentraba su voz y la transmitía a los oídos de Nieli. Yan Yang fue franco con sus palabras. Estás transmitiendo tu voz porque necesitas mi ayuda, ¿no es así? Hablar. ¿Qué tengo que hacer? Te debo un favor de antes si quieres que me lo devuelvas ahora mismo. ¿Está bien? Nieli mostró una pequeña sonrisa. El hermano mayor Yan Yang ve lejos, de hecho. Yan Yang era un tipo inteligente, así que por supuesto podía adivinar lo que Nieli estaba pensando. Yan Yang no pudo evitar preguntar, ¿realmente puedes romper este conjunto de piedras? No. Esta matriz no se puede romper a menos que tengas 20 expertos en el reino de los ancestros marciales. Sin embargo, todavía puedo atravesarlo. Si obtengo algún tesoro, lo dividiré con el hermano mayor Yan Yang. ¿Qué dices? Sugirió Nieli. Te debo un favor de antes. Considere esto como mi deuda pagada. Si compartes los tesoros conmigo, ¿no te debería otro favor? Olvídate de los tesoros. Hablar. ¿Cómo debería ayudar? Yan Yang respondió directamente. ¿Quién hubiera pensado que Nieli realmente sabía cómo atravesar el conjunto de piedras? Desde romper el patrón de inscripción de antes hasta pasar a través del conjunto de piedras, el vasto conocimiento de Nieli asombró a Yan Yang. Su curiosidad no pudo evitar despertarse. Incluso si Nieli hubiera comenzado a leer libros mientras estaba en el útero, todavía no sería capaz de tener tanto conocimiento. Nieli transmitió su voz a Yan Yang. Ayúdame a retrasar al santo hijo Li Wo, encontraré la oportunidad de atravesar el conjunto de piedras. Ningún problema. No podré matar a ese demonio Li Wo, pero definitivamente puedo sostenerlo. Yan Yang sonrió. Aunque no pudo obtener ninguno de los tesoros del Boid Illusionary Palace, tendría éxito siempre que el santo hijo Li Wo tampoco pudiera obtener ninguno. Nieli dijo, después de que hayamos resuelto esto, nos reuniremos afuera, en la esquina más al noreste del palacio. Necesitaré la ayuda del hermano mayor Yan Yang para abandonar el palacio divino ilusorio del vacío. Ningún problema. Yan Yang estuvo de acuerdo. Una vez que escuchó la respuesta segura de Yan Yang, Nieli se levantó y caminó hacia el conjunto de piedras. El santo hijo Li Wo sintió sus movimientos, abrió los ojos y preguntó solemnemente, ¿a dónde vas? Nieli mostró una sonrisa y dijo, quiero examinar el conjunto de piedras de cerca. Continuó moviéndose por el aire. Algo parpadeó en los ojos del santo hijo Li Wo y rastros de energía rodearon a Nieli. Después de todo, Nieli era solo un reino destino celestial. No había ninguna posibilidad de que hubiera huido. Li Wo podría ejercer su control sobre cualquier cosa dentro de un radio de 1000 metros. En el momento en que Nieli comenzó a correr, pudo detenerlo inmediatamente. Nieli se acercó lentamente al conjunto de piedras, hasta que estuvo a solo unos cientos de metros de distancia. El santo hijo Li Wo se levantó abruptamente y dijo, «Detente ahí, devolver». Una energía restrictiva rodó hacia Nieli. La energía casi estaba sobre Nieli, lista para atarlo, cuando, *bam bam bam. Sonaron varias explosiones. El santo hijo Li Wo había sido bloqueado. Nieli se lanzó hacia adelante como una flecha que había sido liberada de la cuerda del arco. El santo hijo Li Wo frunció el ceño por un breve momento, antes de mirar a Yan Yang. Fue Yan Yang quien ayudó a Nieli. No podía entender por qué Yan Yang querría ayudarlo. ¿Podrían esos dos haber formado algún tipo de pacto? El santo hijo Li Wo saltó para perseguir a Nieli. Sin embargo, Yan Yang también se elevó hacia adelante y agitó su palma hacia el santo hijo Li Wo. Auge. 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 Se desató una feroz batalla entre Li Wo y Yan Yang. Aunque Li Wo era mucho más fuerte, todavía le era imposible romper la guardia de Yan Yang en tan poco tiempo. Nieli aprovechó esa oportunidad y entró en el conjunto de piedras con un voz. Li Wo observó a Nieli moverse hacia el conjunto de piedras con una expresión fría. Se volvió hacia Yan Yang y le preguntó, ¿por qué lo ayudas? Yan Yang se rió,
¿Necesito una razón? Mi secta Esquiblace siempre ha sido archienemiga contigo, la secta del dios demonio. Así que por supuesto que iría en contra de lo que hagas. El santo hijo Liwo frunció el ceño. Como si fuera a creer eso. Yan Yang y Nieli definitivamente tenían algún tipo de acuerdo. Sin embargo, Nieli era un demonio del reino destino celestial. ¿Qué podría haberle prometido a Yan Yang? Por supuesto, Yan Yang no le diría eso. Nieli ya había entrado en el conjunto de piedras. No había nada que pudiera hacer, a menos que quisiera seguir a Nieli al interior. Pero incluso si hiciera eso, no tenía forma de romper la matriz. Yan Yang dijo, dado que las cosas resultaron de esta manera, mi tarea está completa. Mis subordinados están atrapados en el conjunto de piedras y no pueden escapar, así que me iré. Despedida. No te molestes en acompañarme. Se puso de pie, se sacudió el polvo de la ropa, se dio la vuelta y se dirigió hacia la entrada. El santo hijo Liwo observó a Yan Yang irse con una expresión oscura y desconcertada. Yan Yang definitivamente tenía algún tipo de acuerdo con Nieli. Eso significaba que si mantenía una estrecha vigilancia sobre Yan Yang, podría ser capaz de atrapar a Nieli. Sin embargo, Yan Yang se dio la vuelta y se fue. ¿Qué tipo de plan era este? Tal vez fue para alejar a Liwo y darle a Nieli la oportunidad de escapar. Algo volvió a parpadear en los ojos de Liwo. Desvió su mirada hacia el conjunto de piedras y luego volvió a la figura en retirada de Yan Yang. Saltó y voló hacia el conjunto de piedras. El santo hijo Liwo era una persona extremadamente engreída. Ya había realizado sus propios cálculos en el conjunto de piedras y sabía que no podía romperlo. No creía que Nieli pudiera romperlo mientras él no podía. Yan Yang vio a Liwo volar hacia el conjunto de piedras y quedó atónito por un breve momento. Originalmente planeó atraer a Liwo afuera, nunca esperó que Liwo se sumergiera en el conjunto de piedras. Pero ahora lo entendió. Con la confianza de Liwo en sí mismo, esto no fue del todo inesperado. Por el contrario, en realidad le ahorró bastantes problemas a Yan Yang. Yan Yang sonrió, regresó a su lugar original y se sentó a cultivar. Todo después de esto dependió de Nieli. Nieli siguió su conocimiento mientras volaba a través del Esquispirit Stone Array. Sus alas blancas y negras batían y lo impulsaban hacia un rayo de luz. Xiao Yu y Gu Yazi todavía estaban atrapados dentro del conjunto de piedras. Las enormes piedras giraban a su alrededor, bloqueando sus líneas de visión. Ni siquiera sabían dónde estaban, como en el Thousand Illusionary Array. Gu Yazi no pudo evitar maldecir, maldita sea, fueron atrapados. Pasar a través del conjunto parecía imposible. Tampoco sabían cómo regresar. ¿Estarían atrapados aquí para siempre? De repente, Xiao Yu gritó junto a él. Pero cuando Gu Yazi giró la cabeza, Xiao Yu ya se había ido. ¿Xiao Yu fue asesinado? Un escalofrío recorrió el corazón de Gu Yazi cuando se puso en alerta. No pudo evitar sentirse triste de nuevo. Si Xiao Yu estaba muerto, ¿dónde estaba su cadáver? Eso significaba que todo lo que había dentro del anillo de Xiao Yu ahora era irrelevante para él. Capítulo 404. Toma. Llevar. Llevar. Gu Yazi miró a su alrededor. Xiao Yu estaba desaparecido. Incluso su cadáver estaba desaparecido. Gu Yazi deambuló y se encontró de regreso al punto de partida. Ni siquiera pudo encontrar una salida. En las profundidades del conjunto de piedras Xiao Yu se asustó cuando alguien de repente la apartó. Intentó gritar, pero una mano le tapó la boca y un par de brazos la abrazaron con fuerza. No hagas ningún sonido. Nieli transmitió su voz. Gu Yazi quedó atrapado en la matriz. Si oyera gritar a Xiao Yu, los encontraría. El corazón de Xiao Yu se relajó cuando escuchó la voz de Nieli. Sin embargo, su rostro se puso rojo ante su postura ambigua. Nieli ya se había aprovechado de ella varias veces. A pesar de que eran situaciones de último recurso, Nieli no tenía conciencia de que no podía mantener la distancia. Nieli solo lo soltó una vez que Xiao Yu dejó de luchar. Nieli comenzó a saltar de una piedra a otra. No tuve otra opción. Si no te hubiera tapado la boca, habrías gritado.
Ven conmigo y asegúrate de permanecer a 2 metros. Toma nota de qué piedras piso. Xiao Yu siguió a Nieli. Ella miró su espalda y algo parpadeó en sus ojos. Suspiró para sí misma. Aproximadamente media hora después, Nieli atravesó el conjunto de piedras y llegó al otro lado. Todo tipo de tesoros flotaban sobre ellos. Entre ellos se encontraban esencias de piedra espiritual dorada y artefactos de varios grados. A cierta distancia colgaba una perla exótica que brillaba y brillaba con un brillo brillante. La extraña perla cambiaba constantemente de color y brillaba con luces multicolores. El corazón de Nieli se estremeció al ver esa perla. Obviamente era la perla ilusoria espiritual, de la que solo se habla en las leyendas. La perla ilusoria espiritual es un tesoro extremadamente poderoso que se usa en combate. Tras su activación, atrapa a cualquiera más fuerte que su portador dentro de una ilusión. Aunque no es mortal, sigue siendo un tesoro especial y valioso. Además de confundir a sus enemigos, la perla también posee otras habilidades. Era un tesoro de la antigüedad. La comisura de la boca de Nieli se torció hacia arriba. Esta perla ilusoria espiritual era definitivamente más fuerte que la perla venenosa verde. Nieli miró a Xiao Yu. Recuperaré el tesoro, cuida esas esencias doradas de piedra espiritual y los artefactos. Xiao Yu asintió e inmediatamente se movió para recolectar todas las esencias y artefactos de piedras espirituales doradas. Había suficientes elementos alrededor para mantenerla ocupada por un tiempo. Nieli rápidamente se acercó a la perla ilusoria espiritual, que brillaba con una luz deslumbrante. Sintió como si de repente hubiera llegado a un infierno ardiente. Las llamas lo rodearon y ardieron, como si quisieran asarlo hasta convertirlo en cecina. ¿Tratando de atraparme con este estándar de ilusión? Nieli rápidamente activó la energía celestial en su reino del alma y la envió a su Lintai 1, recorriendo 2 meridianos. 2 rayos de luz brillaron en sus ojos y las llamas se disiparon rápidamente. Nieli extendió su mano hacia la perla ilusoria espiritual. La perla ilusoria espiritual era mucho más débil sin un portador. Justo cuando Nieli estaba a punto de cerrar sus dedos alrededor de la perla, se convirtió en un rayo de luz y se alejó. ¿Tratando de correr? No es así de fácil. Nieli resopló mientras convocaba su pintura Myriad Miles Rivers and Mountains desde su reino del alma y se elevaba desde sus manos. La pintura Myriad Miles Rivers and Mountains estaba completamente bajo el control de Nieli. Se abrió una dimensión de bolsillo alrededor de la perla ilusoria espiritual. La perla intentó liberarse, pero quedó atrapada en un escudo invisible. Se escucharon sonidos de colisiones, pero la perla permaneció atrapada. La comisura de la boca de Nieli se torció en una leve sonrisa. Ya había hecho sus preparativos. Incluso si la perla ilusoria espiritual se negaba a obedecerlo, tenía otros métodos para someterla. La perla ilusoria espiritual era un gran tesoro, pero en comparación con un tesoro primordial como la pintura de ríos y montañas Myriad Miles, la diferencia era simplemente demasiado grande. «Tómalo». Nieli extendió su mano derecha y la pintura de Myriad Mile Rivers and Mountains rápidamente regresó a su palma, trayendo consigo la perla ilusoria espiritual. Todo lo que había dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains era territorio de Nieli. Mientras estuviera dentro del cuadro, escapar era solo un sueño. Una vez que Nieli escapó del palacio divino de la ilusión del vacío, podría tomarse su tiempo para someter la perla de la ilusión espiritual. Nieli siguió volando y rápidamente recogió un tesoro tras otro, cosas como las esencias de piedra espiritual dorada. Todo fue absorbido por la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Solo había varios cientos de artefactos de grado 4. Las esencias de piedras espirituales doradas son más de 100. Todo tipo de tesoros aquí son simplemente un placer para la vista. Era una riqueza absolutamente aterradora. Pero ninguno de ellos podría compararse con la perla ilusoria espiritual, por supuesto. Lo que deprimió a Nieli fue el hecho de que la intención del palacio divino ilusorio del vacío parecía haber desaparecido, a pesar de que se estaba sirviendo estos tesoros. Anteriormente, el palacio divino ilusorio del vacío se había enfurecido,
solo porque Nieli había tomado una sola pieza de esencia de piedra espiritual dorada. Ahora, Nieli estaba tomando más que eso, pero la intención no mostraba ninguna reacción. Nieli miró al cielo y su atención fue atraída por varios cientos de pilares que se elevaban en la distancia. Cada uno tenía decenas de metros de altura y estaba lleno de todo tipo de patrones de inscripción. Esas huellas moteadas atestiguaban que habían permanecido allí durante millones de años. Nieli frunció el ceño cuando vio esos pilares. Formaron una gran y masiva formación. Aunque no podía decir exactamente qué tan poderoso era, estaba seguro de que no era una matriz ordinaria. Incluso un experto en Dao of Dragon o Martial Ancestor Realm sufriría una catástrofe si entrara. La matriz flotaba en el cielo, con un radio de aproximadamente varios cientos de metros. No he estudiado claramente esta matriz, pero seguiré adelante y la tomaré. Nieli extendió su mano derecha y la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains salió disparada hacia adelante. Se convirtió en una pantalla de luz y cubrió la enorme matriz. Con un asterisco voz. Asterisco, Nieli barrió todo el conjunto hacia la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Nieli pensó para sí mismo, espera hasta que haya terminado con esa matriz, quién sabe, podría contener algún uso milagroso. Ahora que había terminado de tomar la matriz, continuó escaneando el horizonte. Una luz multicolor que podía penetrar 1000 brazas atrajo la atención de Nieli. Un enorme y majestuoso palacio apareció en la línea de visión de Nieli. Nieli voló hacia el majestuoso palacio. Era una réplica en miniatura perfecta del palacio divino ilusorio del vacío. Todo era exactamente igual, solo que mucho más pequeño. El modelo solo ocupaba unos pocos miles de metros cuadrados. El palacio en sí tenía solo unos pocos metros de altura. Nieli pensó para sí mismo, este debe ser el núcleo del palacio divino ilusorio del vacío. Aunque no tenía idea de qué era realmente, lo tomaría primero y lo estudiaría después. La pintura Myriad Miles Rivers and Mountains una vez más se le escapó de las manos. Capítulo 405, Jerarca Blacknetter asterisco retumbo. Asterisco retumbo. Asterisco Nieli metió todo lo que se encontraba a varios miles de metros del núcleo del palacio ilusorio del vacío en su pintura de miríada de millas, ríos y montañas. La tarea agotó tanto a Nieli que se encontró sin aliento. Había desperdiciado mucha energía celestial al mover objetos tan grandes dentro de la pintura. Nieli rodeó el área varias veces y no encontró nada nuevo, así que se dio vuelta y regresó. Xiao Yu miró a Nieli y dijo, he recolectado más de 300 esencias de piedra espiritual dorada, 500 artefactos de grado 6 y más de 30 artefactos de grado 7. Nieli miró hacia el vacío con incomodidad. Las cosas estaban demasiado tranquilas. ¿Por qué la intención del palacio divino ilusorio del vacío no decía nada? Los verdaderos tesoros del palacio no deberían limitarse a la perla ilusoria espiritual. ¿Quién sabe? El palacio divino ilusorio del vacío podría tener otros tesoros escondidos. Sin embargo, Nieli ni siquiera sabía cómo empezar a buscar en este enorme vacío. Nieli miró a Xiao Yu y dijo, sígueme. Las dos figuras se convirtieron en rayos de luz y se fueron volando. Entonces, de repente, una intención enormemente poderosa cubrió el palacio divino ilusorio del vacío desde el exterior. Todos los expertos dentro del palacio podían sentir la presión aterradora. No pudieron evitar levantar la cabeza y mirar al espacio vacío. El poder aterrador parecía como si quisiera destrozarlos. Asterisco, asterisco asterisco, asterisco asterisco, asterisco. Los expertos más débiles inmediatamente vomitaron sangre fresca bajo la terrible presión. Los que estaban en peor situación incluso murieron. Todos estaban asustados y temblando de miedo. Esta fue la presencia de un experto en el reino de los ancestros marciales. Un gruñido oscuro y pesado sonó de la nada. Esto es para todos los que están dentro del palacio divino ilusorio del vacío. Soy el jerarca Blacknetter de la secta del dios demonio. Nadie puede salir sin mi permiso. El palacio ya está bajo el control de mi secta dios demonio. Puedes irte entregando todos tus tesoros. De lo contrario, morirás aquí.
La voz del jerarca Blackneter resonó como un trueno en el palacio ilusorio del vacío. Todos dentro del palacio intercambiaron miradas. Incluso los miembros de la secta Dios-Demonio no pudieron evitar verse abatidos. Jerarca Blackneter era el experto más irracional en el reino de los ancestros marciales de la secta del Dios-Demonio. Como ya había decidido actuar, no había absolutamente ninguna manera de que alguien pudiera escabullirse de algún tesoro. Es decir, a menos que al jerarca Blackneter no le molestaran los tesoros que poseían. Sin embargo, para algo como un trozo de esencia de piedra espiritual dorada, no había forma de que tuvieran una parte de ella. En el momento en que llegó el jerarca Blackneter, los expertos de varias sectas dejaron de buscar tesoros y comenzaron a pensar en rutas de escape. Varios expertos intentaron salir volando del palacio. Pero antes de que pudieran alcanzar unos cientos de metros, sus cuerpos explotaron en trozos de carne. Al ver eso, aquellos que todavía planeaban escapar comenzaron a retirarse. La visión hizo que se les erizara el cuero cabelludo. Todo el palacio estaba bajo el control del jerarca Blackneter. Jerarca Blackneter miró a los expertos y resopló con frialdad: «¡Qué imprudente!». Su intención se extendió por todo el palacio, sin embargo, había un área que ni siquiera su intención podía penetrar. Resopló fríamente y envió una energía de palma hacia esa área. Asterisco auge. Asterisco la energía de la palma explotó. Jerarca Blackneter frunció el ceño. La energía de su palma había sido bloqueada por una barrera y no podía atravesarla. Los tesoros del palacio divino ilusorio del vacío deben estar al otro lado de esa barrera. Sin embargo, la existencia suprema que creó este palacio obviamente poseía poder supremo. Romper esa barrera no sería una tarea fácil. Los ojos del jerarca Blackneter se abrieron de repente. Rayos de luz negros salieron disparados de sus ojos y barrieron la barrera. La energía de la palma del jerarca Blackneter atravesó el espacio y agarró la barrera. ¿Quieres obstruirme con una barrera tan mala? Dentro de la barrera Niel y Xiao Yu todavía estaban buscando tesoros, pero todo lo que estaba a su alrededor era espacio vacío, no se podía encontrar nada. A pesar de la gran conmoción que había afuera, ninguno de esos sonidos les llegó. Si Niel supiera que el jerarca Blackneter estaba allí, no estaría actuando tan despreocupado como lo estaba ahora. En cambio, estaría pensando en cómo escapar. De repente, un rayo de luz escarlata atravesó, a solo unos miles de metros de donde se encontraban. Nieli levantó una ceja y el rastro de una sonrisa apareció en la comisura de su boca. ¿Tratando de correr? De ninguna manera. Nieli cargó hacia adelante. Xiao Yu inmediatamente siguió a Nieli, ayudándolo a perseguir esa luz escarlata. Nieli persiguió la luz escarlata, que se lanzó hacia adelante como un cometa, arrastrando una larga cola de llamas a su paso. Nieli agitó sus alas blancas y negras, su velocidad se disparó abruptamente hasta que estuvo acelerando como un relámpago. Con un movimiento de su mano derecha, apareció la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Un espacio infinito se abrió y se centró en la luz escarlata. La luz escarlata luchó mientras intentaba liberarse. Nieli frunció el ceño. ¿Tratando de correr? No tan fácil. Su energía celestial fluyó sin parar y la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains atrajo con más fuerza la luz. Ese mar interminable de energía poderosa se dirigió hacia la luz escarlata y la ató fuertemente. La luz escarlata quedó inmóvil. Con otro destello de luz, desapareció dentro del cuadro. Nieli había llevado con éxito la luz escarlata a la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Sin embargo, Nieli todavía frunció el ceño. ¿Por qué fue tan fácil? Sintió que la luz escarlata estaba lejos de agotarse. Se sentía como si hubiera entrado en la pintura por sí solo. ¿Hay algo mal? Xiao Yu estaba a su lado, mirándolo. ¿Por qué Nieli parecía tan perturbado después de captar esa luz escarlata? Nieli sonrió amargamente. Me han engañado. Envió su intención a la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. El interior de la pintura era completamente diferente ahora, con los lagos de la deidad flotantes,
los enormes conjuntos de pilares de piedra del Palacio Divino Ilusorio del Vacío y un modelo del Palacio Divino Ilusorio del Vacío que tenía varios miles de metros de perímetro, flotando en el aire. Esa luz escarlata no se encontraba por ningún lado. Nieli recorrió constantemente toda el área con su intención, pero no pudo encontrar ni rastro de esa luz. Definitivamente algo estaba mal. Nieli sonrió amargamente para sí mismo, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Inmediatamente transmitió su voz a la diosa Yuyan. Hermana Yuyan, tenga cuidado, una entidad desconocida ha entrado en la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains y ni siquiera yo puedo determinar su ubicación. Yuyan se estaba cultivando actualmente en uno de los lagos de la deidad. Ella asintió cuando escuchó la advertencia de Nieli y dijo, entendido, lo tendré en mente. No sabía exactamente de qué estaba hablando Nieli, pero se mantuvo alerta. Ahora que había un objeto desconocido dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains, Nieli ya no estaba interesado en buscar tesoros. Tenía que encontrar esa luz escarlata y eliminarla de su cuadro. Capítulo 406. Llamas negras. Poco después, la luz escarlata entró en la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains de Nieli. Asterisco retumbo. Asterisco asterisco retumbo. Asterisco asterisco retumbo. Asterisco fue un sonido enorme, a la par de un deslizamiento de tierra o un terremoto. Todo el espacio tenía signos de colapso y una energía majestuosa impregnaba el palacio divino ilusorio del vacío. Las cejas de Nieli se movieron ante esa poderosa energía. Era un experto en el reino de los ancestros marciales. Dado que la matriz de las 1000 ilusiones desapareció, por supuesto que atraerían a un experto en el reino de los ancestros marciales. Nieli miró a Xiao Yu y dijo, entra en la pintura de Myriad Miles Rivers and Mountains. Xiao Yu vaciló. ¿Podría el espacio de Nieli albergar criaturas vivientes? Nunca le había oído mencionarlo antes. Tenía una vaga idea de que la pintura era extremadamente poderosa, sin embargo, desconocía todos sus usos. Nieli movió su mano derecha y la pintura succionó a Xiao Yu hacia adentro. Nieli no pudo evitar pensar para sí mismo, tengo que idear un plan. De lo contrario, perderé el sacrificio de sangre demoníaca. No sabía si había otros tesoros dentro del palacio divino ilusorio del vacío, pero ya no tenía tiempo para buscar. Nieli sopesó sus opciones, luego volvió a entrar al conjunto de piedras para irse. La matriz misma estaba a punto de colapsar. Una vez que eso sucediera, el santo hijo Li Wo, el venerable dios trueno y todos los demás expertos podrían escapar. Eso significaría un gran problema. Nieli rápidamente voló hacia la entrada y se encontró con Yan Yang. Yan Yang se levantó y le preguntó a Nieli, siento que el palacio se está derrumbando, ¿qué está sucediendo? Nieli respondió, un experto en el reino de los ancestros marciales está tratando de romper la barrera del palacio, tenemos que irnos, ahora. Siento algo de aura de clan demoníaco en ese experto en el reino ancestro marcial. Definitivamente son miembros de la secta del dios demonio. Yan Yang no pudo evitar sorprenderse por la explicación de Nieli. ¿Cómo podría Nieli saber que la otra parte era un experto de la secta del dios demonio? Nieli tenía demasiados secretos. Realmente no podías evitar sentir curiosidad por él. Nieli ahuecó sus manos hacia Yan Yang. Debo regresar vivo a la secta Plumas Divinas, le ruego la ayuda del hermano mayor Yan Yang. Yan Yang asintió. Haré lo mejor que pueda. Los dos corrieron hacia la salida. Un momento después, el conjunto de piedras se derrumbó detrás de ellos. Todos los que habían quedado atrapados dentro ahora eran libres. Gu Yazi miró hacia la salida y sonrió amargamente. Había estado conspirando contra Nieli y Xiao Yu, pero fue él quien fue engañado. Solo ahora se dio cuenta de que Xiao Yu debió haber sido rescatado por Nieli. No tenía idea de dónde estaban. Pensó un momento y luego voló hacia la salida. Si bloqueaba la salida, podría interceptarlos. El santo hijo Li Wo miró hacia el espacio vacío con una expresión de alegría. Su maestro finalmente estuvo aquí. Ahora que su maestro estaba aquí, nadie podría sacar ningún tesoro del palacio divino ilusorio del vacío.
El Santo Hijo Liwo reflexionó por un momento, luego tomó un grupo de hombres y voló hacia la salida. Solo el venerable dios Trueno frunció el ceño. Sopesó sus opciones por un breve momento y luego voló hacia el otro extremo del espacio. Se negó a darse por vencido y todavía tenía la intención de buscar los tesoros ocultos del palacio. Asterisco retumbo. Asterisco asterisco retumbo. Asterisco asterisco retumbo. Asterisco por fin, la barrera se derrumbó y una poderosa energía se extendió hacia el vacío, buscando tesoros escondidos dentro del palacio divino ilusorio del vacío. Con la fuerza del jerarca Blackneter, buscar en el palacio divino ilusorio del vacío fue una tarea fácil. Después de un momento, descubrió un grupo de llamas negras escondidas en lo profundo del palacio divino ilusorio del vacío. ¿Qué es esto? Jerarca Blackneter lo estudió con el ceño fruncido. Incluso con su conocimiento y experiencia, no podía decir qué era. Pensó por un momento, tal vez ese era el tesoro escondido en el palacio y envió su intención de explorar las llamas oscuras. En el momento en que su intención tocó las llamas oscuras, el jerarca Blackneter gritó miserablemente: ¿Quién se atreve a conspirar contra mí? Las llamas negras encendieron su intención y la prendieron fuego. Su ojo izquierdo ardía con llamas oscuras. Era como si las llamas quisieran arder hasta que no quedara nada de él. Jerarca Blackneter inmediatamente tomó la decisión de reducir sus pérdidas, cortó su intención. Asterisco ppffff. Asterisco. La intención del jerarca Blackneter se dividió en dos. El extremo inferior desapareció rápidamente bajo las llamas negras. Jerarca Blackneter jadeó por respirar con furia en su corazón. A pesar de que había cortado firmemente su intento de evitar ser quemado hasta morir por las llamas negras, todavía había sufrido daños bastante graves. Desde el Dao del Dragón en adelante, las 9 vidas se reúnen en una. Una muerte fue el final. Al llegar al reino de los ancestros marciales, el cuerpo físico se pudre y su espíritu se une. Esto también significa que el alma y el cuerpo de un experto en el reino de los ancestros marciales son uno y el mismo. Si su alma arde, dejan de existir. Pero, al atravesar el reino de los ancestros marciales y alcanzar el reino que solo se conoce en las leyendas, pueden convertirse en un dios. La mitad del jerarca Blackneter se quemó, provocando una gran caída en su cultivo. Estaba furioso. La recuperación requeriría al menos 30 años de amargo cultivo. 30 años de cultivo se esfumaron. ¿Cómo podría no estar molesto por eso? Había buscado en todo el palacio divino ilusorio del vacío y no había encontrado ni un solo tesoro. ¿Alguien podría haberlos tomado ya todos? Jerarca Blackneter fijó su mirada en el palacio divino ilusorio del vacío. Todos los que estaban dentro quedaron atrapados bajo su dedo, definitivamente no iba a dejar que se fueran con esos tesoros. La voz del jerarca Blackneter resonó por todo el palacio. Aquellos que deseen salir con vida deben dejar atrás sus anillos interespaciales, de lo contrario, será una muerte sin piedad. Aparte de los miembros de la secta del dios demonio, también había miembros de las 8 sectas divinas que estaban atrapados dentro del palacio. Además, había bastantes que estaban en el nivel de Santo Hijo o Santa Doncella. A pesar de que el jerarca Blackneter era poderoso y ocupaba una posición alta dentro de la secta del dios demonio, todavía no podía llegar a tales extremos. Matar a todos dentro del palacio divino ilusorio del vacío ofendería a demasiadas personas. Podía matar a los ordinarios tanto como quisiera, pero no podía matar a los santos hijos y doncellas. A pesar de que la secta dios demonio era lo suficientemente fuerte como para rivalizar con varias de las sectas divinas, si los expertos del reino ancestro marital de varias sectas se unieran. En el mejor de los casos, la secta del dios demonio podría proporcionarle algún refugio, pero al final, todavía tendría que lidiar con todos los problemas él solo. Además, acababa de perder 30 años de cultivo por esas llamas negras. Estaba en su punto más débil ahora mismo. Un ejército de expertos custodiaba el perímetro del palacio divino ilusorio del vacío como una manada de lobos y tigres. Miraron con saña a aquellos que se atrevieron a salir del palacio. Un experto de la secta Plumas Divinas arroja su anillo interespacial a alguien de la secta del dios demonio. Aquí está mi anillo interespacial.
Un rastro de ira pasó por sus ojos antes de darse la vuelta y alejarse. ¡Esperar! Varios miembros de la secta del dios demonio bloquearon su camino. El experto de la secta Plumas Divinas exigió enojado: «Ya te he dado todo, ¿qué deseas?». Unos cuantos miembros de la secta del dios demonio lo agarraron y le arrancaron la ropa. Cayeron 2 artefactos. Te atreviste a esconder algunos tesoros en secreto, debes estar cansado de vivir. Mátalo. Asterisco salpicadura. Asterisco cayó una espada y salpicó sangre fresca. El experto de la secta Plumas Divinas había sido asesinado. Capítulo 407. Sin opciones. Cuando vieron la escena frente a ellos, aquellos que todavía planeaban salir con un farol comenzaron a temblar de miedo. Si querían irse, entonces la única manera era entregar obedientemente sus tesoros. Gu Yazi voló con el ceño fruncido, buscando a Nieli y Xiao Yu. Este jerarca Blacknetter estaba siendo extremadamente difícil. De todas las personas en la secta del dios demonio, él era con quien Gu Yazi menos quería encontrarse. Este pensamiento le bajó el ánimo. Incluso si lograra matar a Nieli y tomar sus tesoros, esos tesoros probablemente terminarían en manos del jerarca Blacknetter. Incluso tendría que renunciar a todos los tesoros que había obtenido. Entonces, ¿al final tendría que regresar con las manos vacías y sin haber ganado nada? Estaba extremadamente abatido. Todavía no estaba dispuesto a dimitir. Mientras volaba, se topó con 2 figuras que salían volando del palacio, Nieli y Yan Yang. Nieli ya había regresado a su forma humana. Gu Yazi frunció el ceño y luego se colocó en su camino. Miró a Nieli y proclamó: «Ni, nos volvemos a encontrar». Yan Yang y Nieli detuvieron sus pasos. Yan Yang miró a Nieli y le transmitió: «¿Quién es este tipo? ¿Debería matarlo?». Nieli consideró la situación por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo: «No hay necesidad de eso». Gu Yazi miró a Yan Yang con la guardia en alerta máxima. Ya había visto la fuerza de Yan Yang. Si Yan Yang decidía interferir, Gu Yazi sabía que no era el oponente de Yan Yang. Nieli sonrió levemente. «Hermano Gu Yazi, nuestro trato está completo. Ahora iremos por caminos separados. Espero que la próxima vez que nos encontremos no sea como enemigos». Gu Yazi recorrió su entorno con signos de interrogación en su corazón. ¿Por qué Xiao Yu no estaba con Nieli? ¿Podría haber ofendido de alguna manera a Nieli? Nieli no lo había sacado del conjunto de piedras. ¿Podría Xiao Yu haber muerto allí? Gu Yazi miró a Nieli y dijo: «Tuvimos un pacto antes. Dijimos que dividiríamos todos los tesoros que encontráramos. Pero no he recibido mi parte». Nieli sonrió amargamente y extendió las manos. «¿Cuál es el punto de discutir sobre eso? Uno de los expertos de su reino ancestro marcial ya ha tomado el control de este palacio. Incluso si te diera los tesoros, no podrías sacarlos a escondidas». Gu Yazi arqueó las cejas. «No tienes que preocuparte por eso». Nieli respondió con indiferencia: «Esto no es lo que piensas. No saqué ningún tesoro del palacio. Incluso si me buscaras, no hay nada que pueda darte». Nieli definitivamente no permitiría que Gu Yazi lo registrara. Después de todo, Gu Yazi había visto a Nieli tomar esos tesoros con sus propios ojos. Si el anillo interespacial estuviera vacío, entonces Gu Yazi definitivamente sospecharía. Como si fuera a creerte. Gu Yazi se sintió extremadamente deprimido. Todo este tiempo, Gu Yazi había creído tener control sobre todo, solo ahora se dio cuenta de que Nieli ya había hecho contrapreparativos. Y Nieli tenía a un experto como Yan Yang a su lado. No había nada que Gu Yazi pudiera hacerle a Nieli. ¿Iba a permitir que Nieli trajera el sacrificio de sangre del demonio con él fuera del palacio? Gu Yazi miró a Yan Yang y le transmitió su voz a Nieli. «Renunciaré a los tesoros que tienes, pero quiero que me devuelvas el poder del Demon Blood Sacrifice». Trató de pensar en formas en las que podría matar a Nieli antes de que Yan Yang pudiera reaccionar. Sin embargo, la fría mirada de Yan Yang le dijo que no tendría esa oportunidad de hacerlo. Nieli miró a Gu Yazi y dijo: «Es imposible para mí devolver el sacrificio de sangre demoníaca. Si quieres evitar que abandone el palacio divino ilusorio del vacío,
¿Por qué no hablamos con el jerarca Blackneter o el santo hijo Liwo? Nieli ya tenía sus dedos alrededor del talón de Aquiles de Wu Yazi. El rostro de Wu Yazi se volvió gris ceniciento. ¿Ir con el jerarca Blackneter o el santo hijo Liwo y tener una charla? ¿No era lo mismo que buscar la muerte? Si alguno de ellos descubriera que le había dado el sacrificio de sangre demoníaca a un humano, entonces la única opción que le quedaría sería la muerte. Nieli transmitió su voz a Wu Yazi. Sé lo que estás pensando. Probablemente estés pensando en cómo matarme. Sabes que aunque tengo a Yang Yang, todavía tienes una oportunidad. Incluso puedes encontrar a alguien más fuerte que Yang Yang para que haga el trabajo por ti. ¿Pero no te parece extraño? ¿Dónde está Xiao Yu? Xiao Yu ha salido sano y salvo del palacio con mis arreglos. ¿Por qué no mantenemos la boca cerrada los dos? Finjamos que no pasó nada y ocupémonos de nuestros propios asuntos de ahora en adelante. Pero si insistes en provocar problemas, entonces podrías tener una lucha de vida o muerte. Aunque Yang Yang no tenía idea de lo que estaban hablando, podía decir por la expresión de Wu Yazi que Nieli estaba negociando con él. Wu Yazi fijó sus ojos en Nieli. Eso es imposible. Jerarca Blackneter ya se ha apoderado de todo el palacio divino ilusorio del vacío. No hay manera de que pudieras haber enviado a Xiao Yu. Además, si tenías una forma de salir, ¿por qué sigues aquí? ¿Imposible? No hay nada imposible. Nieli miró a Wu Yazi con una sonrisa que no era una sonrisa. Wu Yazi recordó todos los milagros de Nieli y se sintió desgarrado. Si Xiao Yu realmente hubiera escapado, entonces Wu Yazi tendría un final bastante trágico, incluso si se llevara a Nieli con él. ¿Dijiste que de ahora en adelante nos ocuparemos de nuestros propios asuntos? Wu Yazi miró a Nieli. Dejar a Nieli con vida era un gran riesgo para Wu Yazi, pero tendría que tolerarlo. Así es. Nieli asintió. Wu Yazi puso los ojos en blanco y asintió, bien. Nieli lo miró de nuevo con esa expresión sonriente. Tampoco pienses en usar al jerarca Blacknet para matarme. De cualquier manera, si no regreso con vida, dejaré que Xiao Yu difunda la noticia sobre el sacrificio de sangre del demonio. Continúe y pruébelo, si lo desea. Wu Yazi se sintió extremadamente deprimido. Nieli había visto cada idea que había pasado por su mente. Haz lo que quieras. De cualquier manera, si muero, no estarás mejor. Los clanes demoníacos definitivamente harán todo lo posible para matar a cualquier humano que haya recibido el sacrificio de sangre demoníaca. Si lo confieso, entonces ustedes dos no podrán encontrar un lugar para vivir, incluso si corren hasta los confines de la tierra. Tus sectas no podrán protegerte. Wu Yazi resopló fríamente mientras se daba la vuelta. Lo que los ojos no ven, el corazón no se lamenta. Nieli sonrió y transmitió su voz. Hermano Wu Yazi, no quisiera que murieras. ¿Quién sabe si podremos volver a vernos? Preferiría que seamos amigos que enemigos. Wu Yazi casi tropezó. ¿Amigos? ¿Qué clase de persona traiciona a sus amigos como lo hace Nieli? Después de que Wu Yazi se fue, Yang Yang se volvió hacia Nieli y le preguntó, «Entonces, ¿has terminado de resolver tus asuntos?» «Sí». Nieli asintió y sonrió levemente. Mientras observaba la silueta de Wu Yazi en retirada, Nieli tuvo la sensación de que tarde o temprano se encontrarían de nuevo. Aunque Yang Yang no había escuchado la conversación que ocurrió entre Wu Yazi y Nieli, tenía la sensación de que Nieli de alguna manera había interpretado a Wu Yazi. Yang Yang no sabía qué había hecho Nieli para que alguien del clan demoníaco lo cubriera. Cada vez más, Yang Yang se dio cuenta de que no podía ver a través de esta persona llamada Nieli. Tenemos que irnos ahora, si el santo hijo Liwo nos alcanza, las cosas podrían ponerse problemáticas. Dijo Nieli. Está bien. Los dos se fueron volando. Capítulo 408. ¿Aprobado? Salida del palacio divino ilusorio del vacío. Los expertos de la secta Dios-Demonio estaban interrogando a un grupo de personas. De vez en cuando, un clan humano entraba en conflicto con un miembro de la secta Dios-Demonio y terminaba siendo asesinado.
Jerarca Blackneter acababa de sufrir un revés por parte del Palacio Divino Ilusorio del Vacío y estaba aún más furioso. Sus subordinados también corrían sin restricciones. La más mínima falta de voluntad para cooperar significaba que iban a matar a alguien. Dado que tenían el respaldo del jerarca Blackneter, ¿qué había que temer? Nieli miró a lo lejos, hacia el jerarca Blackneter. Con la presencia de un experto en el reino ancestro marcial, escapar no iba a ser fácil, incluso con la ayuda de Yan Yang. ¿Qué debe hacer? El cerebro de Nieli comenzó a buscar ideas. Yan Yang transmitió su voz a Nieli: este jerarca Blackneter es una persona extremadamente difícil. Sin embargo, todavía tiene algunos miedos que lo frenan. Soy el santo hijo de la secta Esquiblace. Definitivamente no tomará medidas contra mí sin pensarlo bien. Sin embargo, eso no será lo mismo para nadie más, especialmente para un genio del reino destino celestial como tú. Se volverá peligroso si te quedas a mi lado. No me tocará descuidadamente, pero podría matar a cualquiera a mi alrededor, solo para afirmar su dominio. Las sectas Esquiblace y Demon God habían estado en conflicto durante años. Pero eso fue solo entre sectas. Los expertos del reino de los ancestros marciales de cualquiera de las sectas no iban a comenzar sus propias guerras privadas en vano. Después de todo, el objetivo después de alcanzar el reino ancestro marcial era solo alcanzar el que estaba por encima de eso. Sería imprudente agotar sus espíritus sin ningún motivo. A menos que fuera por un conflicto directo de intereses para sus sectas, en circunstancias normales, se temerían unos a otros. Matar al santo hijo de la secta Esquiblace podría hacer que los expertos del reino ancestro marcial de la secta Esquiblace tomen medidas contra el jerarca Blackneter. Jerarca Blackneter definitivamente no quería que eso sucediera. Sin embargo, si solo fuera alguien al lado de Yan Yang, entonces jerarca Blackneter no tenía nada que temer. Nieli dijo: hermano Yan Yang, en lugar de esperar aquí, ¿por qué no nos arriesgamos? Si fuera solo, definitivamente sería mucho más peligroso. Esa gente de la secta del dios demonio definitivamente me mataría. Pero si voy detrás de ti, entonces podría tener una oportunidad. Estaba apostando a que el jerarca Blackneter no les prestaría atención. Yan Yang asintió con la cabeza después de reflexionar un poco. Sonaba plausible. No había manera de que Nieli pudiera irse, solo. Tenemos que ser rápidos al respecto, si el santo hijo Liwo sale, será problemático. Recordó Yan Yang. El santo hijo Liwo fue el discípulo directo del jerarca Blackneter. Los dos volaron hacia la salida del palacio. Un experto en el reino del eje celestial de 9 etapas de la secta Dios Demonio extendió la mano y agarró a Yan Yang. ¿Ustedes dos? Detente donde estás. Yan Yang resopló fríamente mientras una poderosa energía envolvía su cuerpo. Ese experto en el reino del eje celestial de 9 etapas rebotó con un asterisco van. Asterisco, y miró a Yan Yang con asombro. Después de todo, Yan Yang solo estaba en el reino del eje celestial, pero la fuerza que poseía ya estaba muy por encima de la de ese guardia. Aquí están mis cosas. Yan Yang arrojó sus artículos al experto de la secta del dios demonio con un movimiento rápido de su mano. El experto en la secta dios demonio frunció el ceño. Si volvieran a hacerlo, sabía que no sería el oponente de Yan Yang. Eso sería extremadamente humillante. Él resopló fríamente y miró a Yan Yang y Nieli con la cara en blanco. Ninguno de los dos tenía nada oculto sobre su persona. Luego, miró dentro del anillo interespacial de Yan Yang y sus ojos se iluminaron. El experto en la secta del dios demonio agitó su mano. Al menos tienes tacto. Ahora piérdete. Yan Yang y Nieli bajaron la cabeza y se alejaron apresuradamente. Sintieron una poderosa intención barriendo sobre ellos y Nieli sintió una presión sofocante. Jerarca Blackneter los estaba examinando. Esa poderosa intención se desvaneció después de un momento. Yan Yang no tenía nada con él y jerarca Blackneter definitivamente no podía sentir la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains dentro del reino del alma de Nieli. Aparte de eso, Nieli no tenía nada más con él. El jerarca Blackneter probablemente no se molestaría en tomar medidas contra un simple reino destino celestial como Nieli. Después de mirar a Nieli y Yan Yang,
Jerarca Blackneter miró hacia otro lado. Como no quería matar a Yan Yang, simplemente pretendió que no los había visto. Wu Yazi frunció el ceño mientras observaba a Yan Yang y Nieli irse sanos y salvos. Él estaba confundido. ¿Realmente entregaron sus cosas con tanta obediencia? Eso no tenía ningún sentido. Nieli definitivamente no sería tan obediente. Tenía que haber algo sospechoso. Wu Yazi permaneció en silencio por un breve momento. Después de un rato, decidió no pensar en eso. No importaba qué tipo de tesoros le quedaban a Nieli, no había nada que Wu Yazi pudiera hacer. Si el jerarca Blackneter o el santo hijo Li Wo se enteraran del sacrificio de sangre del demonio, definitivamente serían enterrados en una tumba sin nombre. Después de que Nieli y Yan Yang abandonaron el palacio divino ilusorio del vacío, se fueron volando. Media hora más tarde, el santo hijo Li Wo salió volando del palacio divino ilusorio del vacío. «Maestro». El santo hijo Li Wo se inclinó levemente hacia el jerarca Blackneter, que flotaba en el cielo. El jerarca Blackneter asintió levemente y preguntó: «Discípulo, ¿has cosechado algo en el palacio?» Reportando al maestro. Los mecanismos dentro del palacio son extremadamente complicados y tienen caminos secretos. Tu discípulo actualmente no tiene cosecha. El santo hijo Li Wo respondió con bastante tristeza. No se atrevió a informar a su maestro que había sido engañado por Nieli. Definitivamente perdería la cara si otros lo supieran. El rostro del jerarca Blackneter era extremadamente feo mientras continuaba: «Ya rompí la barrera del palacio, pero no descubrí nada». «Maestro, ¿vio a algunas personas antes?», preguntó el santo hijo Li Wo. ¿Algunas personas? ¿OMS? Jerarca Blackneter frunció el ceño. Wu Yazi, Yan Yang y dos extraños. Dijo el santo hijo Li Wo. Wu Yazi está dentro del palacio. En cuanto a Yan Yang, se fue hace un momento. Dijo el jerarca Blackneter. Él es el santo hijo de la secta Esquiblace, discípulo de ese viejo imbécil. Por el momento, no quiero ningún problema con ese viejo imbécil. Antes, la fuerza del jerarca Blackneter ya era un pelo más baja que la del maestro de Yan Yang. Y ahora, había perdido gran parte de su intención debido a esas llamas negras. Por eso dejó que Yan Yang se fuera. El santo hijo Li Wo lo siguió inmediatamente. «Señor maestro, es posible que se hayan llevado los tesoros del palacio divino ilusorio del vacío». Jerarca Blackneter sacudió la cabeza y dijo: «Eso es imposible, no hay forma de que ellos dos hubieran ocultado algo a mis ojos. Ya había usado su intención de buscar a Nieli y Yan Yang. No había encontrado nada en ninguno de ellos». El santo hijo Li Wo dijo: «No sé qué está pasando, pero estoy bastante seguro de que algo sospechoso está pasando con Yan Yang». Jerarca Blackneter frunció el ceño y agitó su mano derecha. Un anillo interespacial navegó hacia Li Wo. «Aquí está el anillo interespacial de Yan Yang. Echar un vistazo». El santo hijo Li Wo echó un vistazo a su contenido y dijo: «Es cierto que hay bastantes piezas decentes aquí, pero Yan Yang definitivamente ha escondido otra parte. Maestro, por favor deténlo, no dejes que se escape». Un escalofriante rayo de luz atravesó los ojos del jerarca Blackneter mientras fruncía el ceño. Entonces en este mundo, todavía existía un método para ocultar cosas de sus ojos. Si eso es cierto, entonces definitivamente perseguiría a esos dos. Jerarca Blackneter resopló fríamente mientras se convertía en un rayo de luz y desaparecía en el horizonte. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.